Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Y pues ya iniciamos un nuevo programa y ya casi un nuevo mes. Pero primero, preséntense. Hola, buenas noches, qué gusto que estén con nosotros, soy Alejandra. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos a este nuevo programa de Café Psicoanalítico. Como recuerdan, el programa pasado hablamos un poco de los evangelios y hoy vamos a tocar un tema más o menos en el mismo camino, aunque es un poco diferente, y vamos a abordar la vida de San Ignacio de Loyola. Ajá. Digamos, este artículo, digamos, el autor de este artículo es, bueno, Luis Bernard, que bueno, es también conocido como el padre Luis Bernard, que fue sacerdote pues de jesuita, estudió con los jesuitas, fue padre jesuita, y fue profesor de filosofía y más tarde de teología, ¿no? Digamos, él tenía esa formación, pero más o menos en los años 30 también inicia la formación en psicoanálisis en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, digamos, y fue compañero de estudios de Lacan. Ahí se conocieron ellos dos, y ya posteriormente el padre Bernard se hizo también psicoanalista lacaniano, así que allá anduvo también en esos lares, y bueno, él fue también amigo íntimo íntimo no, pues, pero muy cercano de Lacan, pues ahí tenían sus discusiones lacanianas, así que bueno, ahí está. Y el padre Bernard fue analizado por Daniel Lagache, también ahí tuvo ese antecedente, así que de él vamos a hablar ahora uno de sus artículos que tiene, que es, él analizó la vida de San Ignacio, bueno, su padre fundador, y desde el psicoanálisis es cuando él hace esta unión. Nos propone incluso en esta lectura algo parecido, digamos, o unas similitudes en cuanto al proceso analítico y la conversión propiamente de Ignacio de Loyola. Como la vida de muchos santos, nos encontramos a Ignacio con una vida normal, como de un hombre común, pero que poco a poco se va a convertir en alguien diferente. Va a tener una inspiración, en este caso digamos divina, y ahí decide cambiar su vida por completo, como igual pasaría, por ejemplo, en un proceso analítico. Las personas con ese tiempo se van a dar cuenta de que van a tener una perspectiva diferente, van a entender muchas cosas de su vida que a lo mejor no funcionaban, y obviamente sí van a verlas cambiar a las personas, van a ser totalmente diferentes a como eran anteriormente. Ajá, digamos, hay el padre Bernard hace una similitud, como lo dices, de la vida de la conversión, pues al fin de cuentas de San Ignacio, que no se llamaba así, pues en su momento, no me acuerdo de su nombre, ¿no te acuerdas? Bueno, Ignacio ya sería el nombre de conversión, pero bueno, esa parte ya no me distraigo de acá en el Twitter. Y bueno, esta parte que dice que hay un parecido en esta conversión de San Ignacio, la forma en que se da la conversión de él, tiene como vistos, o se puede parecer a un psicoanálisis, digámoslo así, o a un proceso psicoanalítico, que es más o menos lo que hace que aparezca. Íñigo se llamaba. Íñigo de Loyola era su nombre de pila, y luego se cambia ya a Ignacio de Loyola. Pero este cambio de nombre también, al fin de cuentas, es como un cambio de personalidad, que sí, o un cambio o una posición ante la vida nueva, digamos que sería esa parte de lo que al final encuentra él. Pero bueno, digamos, a nivel de la historia, digamos, Íñigo era un soldado, pues al fin de cuentas se dedicaba, digamos, a la vida caballeril o a la vida galante. También ayer era partidario tanto del juego, de las apuestas, de las mujeres, pues, y tenía esa vida muy terrenal, ¿no? A fin de cuentas. Pero en una de las batallas que se está
en España, que se está peleando con Francia, es herido en la pierna y por lo tanto ya no se puede mover y tiene que estar en cama. Pero pues como inquieto, a fin de cuentas, un espíritu inquieto que tiene, pues se me pide libros para leer. En ese momento, digamos, de su vida, pues las lecturas populares eran las de los caballeros, pues a fin de cuentas medievales y todo lo que ustedes quieran, pero como no hay en esa casa, digamos, de las tías solamente había vidas de santos, ¿no? Entonces aparece aquí, digamos, un cambio, o se va a dar por esta misma conocimiento de los santos, un cambio en el ideal, digamos, ya no quiere ser, o el ideal de caballero, de estar, o de rescatar a una mujer, o su amor, o que ese sea su ideal, lo va a cambiar ahora por un ideal a nivel de Dios, pues en ese sentido de ahora buscar a Dios y no buscar el amor de una mujer, ¿no? Entonces, ese cambio que va haciendo y que va cambiando, y a fin de cuentas, sus metas y sus ideales, de que en este caso que lee la vida de San Francisco y de Santo Domingo de Guzmán, va viendo de cómo le hicieron ellos, cómo, digamos, en este caso de San Francisco, que tenía una vida igual que él, así muy disoluta, muy de ricos, pues, a fin de cuentas, de guerras y de todo eso, y cambian el ideal. A fin de cuentas es algo parecido que le pasa a San Francisco, y él ve que sí es posible este cambio y de que esa necesidad que tiene el hombre, y en este caso el soldado, de trascender a nivel de ganar las guerras y de ganar el amor de una mujer, digamos, se puede trascender también de otra manera, ¿no? Pero ese nuevo ideal que tiene, digamos, le va a costar, no nomás es de que yo ya tengo un nuevo sueño y ya lo obtengo, sino que empieza una labor, un proceso de renuncia a su nueva vida. Tiene que renunciar a sus ideales, a su vida, a sus costumbres a nivel terrenales, para poder tener ese nuevo ideal y alcanzarlo y trascender, pues al fin de cuentas, ¿no? Incluso también tiene que renunciar a su propio nombre, ¿no? Y por eso lo va a cambiar. Vamos a presentar aquí a nuestro compañero, va llegando. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente al Café Psicoanalítico y gracias también a mis compañeros y saludos para ellos también. Espero estén disfrutando el programa y hoy en esta continuación de un análisis quizás de las expresiones más antiguas de la humanidad, que es la fe, y en concreto con uno de sus personajes, que como tal es San Ignacio de Loyola, que bueno, hasta ahora veo que lo están presentando, que estamos en esta parte introductoria y que bueno, podemos ver o veremos a lo largo de este tema la transformación del hombre, muchas veces no solo a nivel sentido espiritual, sino también la renuncia quizás a nivel de persona a personaje, que muchas veces veremos qué es lo que a fin de cuentas acaba trascendiendo, la mitificación del mismo, en este caso sus andanzas, sus como tal conquistas, etcétera, y lo que ya mencionaba el Doc y que por aquí han estado mencionando, pues no solo una manera de trascender quizás en la batalla, o al menos en esa parte cultural de aquel tiempo, que es solamente en, digamos, si ganas las batallas, si ganas el amor de una mujer, si trasciendes en ese cierto sentido, sino en este caso ver que bueno, la persona se puede transformar en personaje, pero también desde el lado, digamos, espiritual. También aquí renuncia en parte a la posición infantil, que durante mucho tiempo había leído pues eso de ser caballero, el cortejar mujeres, y era como una historia muy clásica, como si estuviera leyendo esos cuentos que en ese tiempo había, como si viéramos ahora, no sé, películas del oeste o algo por el estilo, pero en ese tiempo eran medievales, caballeros medievales. Entonces decide cambiar esa identificación por otros hombres y empieza incluso a rivalizar con ellos. Dice que quiere hacer proezas más grandes que las de Santo Domingo y las de San Francisco de Asís. Sí, digamos, es esta parte de que, digamos, al aparecer la herida, la herida de guerra, digamos, sitúa a San Ignacio en la realidad, digamos, el principio de realidad aparece, ¿no? Digamos que antes pareciera que todo, bueno, como buen yo ideal, era todopoderoso, podía con todo, hacía lo que él quería y andaba con quien quería y lo podía alcanzar. Viene esta herida narcisista, al fin de cuentas, que lo tumba, que lo hace reaccionar y aparece el principio de realidad, ¿no? Y aparece, digamos, su temporalidad, digamos, se da cuenta de que hay dos problemas que no tiene o que no había pensado antes, que era
el enfrentarse a la muerte, digamos, su temporalidad en el sentido de que se va a morir, tarde que temprano, y la sumisión a la ley. Digamos, él que quería hacer su propia ley, como buen neurótico obsesivo, pues, él imponer su ley, pero se da cuenta de que estaba fuera de la ley, ¿no? En ese sentido lo va a poner a nivel de que está fuera de Dios, y por lo tanto sus ideales eran, digamos, de poco alcance en ese sentido desde su vida, ¿no? Pero hay un problema, digamos, con Dios y con la ley, de que él lo ve como una sumisión, digamos, está sumiso y está pasivo ante la ley, y por lo tanto la tiene que obedecer porque la ley dice, digamos. Ahí vienen esos dos problemas que él empieza a resolver o empieza a querer entender, y es lo que lo hace, digamos, profundizar en él mismo esos problemas que nunca ha podido enfrentar, ¿sí? Entonces, ahí aparece estas dos situaciones, y aparte, digamos, ¿por qué razón le había oído a estos dos problemas? Por la infancia que tenía, de que perdió a su madre muy tempranamente, muy a nivel de la infancia. Entonces, allá hay una falta muy grande, y en la adolescencia pierde a su padre, ¿no? Entonces, tiene esas dos grandes carencias que lo trata de compensar, digamos, con el amor de una mujer adulta, pues, en el amorío, y él convertirse en el padre, pues a fin de cuentas. Entonces, digamos, tanto el ideal y la ley que tenían eran diferentes digamos, a la ley de la realidad, por decirlo así. Entonces, vivían un principio de placer y por la herida de guerra, la herida narcisista que tiene, aparece el principio de realidad, ¿sí? Incluso los autores nos lo van a estar mencionando así, ¿no? Como una persona con esta característica bastante narcisística, pero que no solo la herida, digamos, lo que lo sitúa en la realidad, sino que también hace presente, digamos, así como ese hueco, literalmente, que se va a hacer a nivel de la herida, también se nota su propia falta. Y en este caso, pues bueno, lo lleva a cuestiones quizás más básicas, que muchas veces, bueno, creo que algunas lo habíamos ejemplificado aquí en la radio, sino también en las clases, muchas veces que el sujeto se enfrente a una angustia de un orden más real, hace que en este caso la angustia también de alguna manera pueda combatirse, ¿no? Muchas veces digamos que está de manera pasajera, en este caso quizás aspiraciones de éxito, ¿no? Obviamente por aquí ya nos hacen la, digamos, comparación cronológica. En este tiempo quizás sería parecerse a otro personaje, sería parecerse quizás no a los santos, sería quizás no ser el caballero o no el conquistador, sino quizás por otros aspectos, ¿no? Pero sin embargo, lo que viene a hacer esto es una exigencia, digamos que angustia, pero que queda muy vaga. ¿Cómo me voy a convertir en caballero? ¿Cómo voy a hacer una hazaña que no sé ni siquiera qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a pasar a la historia, a fin de cuentas? Que ya en este caso hay cuestiones, sí, de temporalidad, que digamos eso atañe a la misma humanidad, que es querer trascender, ¿no? Querer tener una vida más allá de la propia temporalidad. En este caso, bueno, queda muy vago, hay una angustia que no se sabe detectar por qué es, no se sabe qué es lo que se tiene que hacer, pero que sin embargo después viene esta herida, como tal hace presente la falta, pero también hace presente, digamos, la humanidad de mismo Ignacio de Loyola, que en este caso es, sí puedes morir, sí puedes ser dañado, y en este caso, pues bueno, te tocó un disparo o una herida en tal lugar, ¿qué tal si te hubiera tocado en otro lado? Entonces, Si muerto, exactamente, y lo que hace presente esta cercanía a la muerte es, digamos, esas angustias que parece que quiere hacer todo mucho más básico, y parece que ahí emprende el camino, deja sus objetos materiales, deja en este caso tales cuestiones que ya, digamos, tenía de tradición, incluso sus alimentos los cambia, etcétera, y ¿qué es lo que pasa? Vuelve como una noción muy básica. A veces yo ponía el ejemplo, digamos, de este sujeto que sale de un viaje de una manera en contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de viajes? Pues bueno, las necesidades se vuelven muy básicas: alimentarse, tener donde dormir y en este caso protegerse. Digamos, nociones muy salvajes, pero que son bastante provechosas para el sujeto, a nivel de que la angustia se reduce a esos aspectos. Si tomamos al sujeto de la metrópoli, quizás el sujeto que vive en la ciudad, pues tiene muchas veces angustia que ni siquiera puede detectar. No le falta alimento, no le falta dónde vivir y no tiene que protegerse absolutamente de nada. En este caso se siente angustiado, se siente mal, pero no sabe por qué. Cuando esas angustias, digamos, se desplazan o se sobreponen por otras que son de una manera más detectable, como en este caso, o mueres sin comer o vives, ¿no? En este caso comiendo, que es precisamente lo que hace
Ignacio de Loyola. Hace que sus necesidades se vuelvan muy básicas y en este caso, frente a ese supuesto sacrificio o frente a ese supuesto, digamos, modo de vida ahora alejado de completamente lo que era antes, ahora parece que esas angustias se pueden detectar. Y en la vida de Ignacio de Loyola vamos a ver que todo el tiempo se está mencionando esto, que hay una insatisfacción presente. No sabe por qué, no sabe qué es lo que puede llegar a hacerlo trascender, pero sin embargo se siente angustiado. Y curiosamente, cada vez que se acerca del lado eclesiástico, hace estos sacrificios, pero que hacen ver angustias reales, en vez de estas angustias que también son reales, pero desde su propio psiquismo. En este caso, digamos que se sobrepone la angustia de la realidad psíquica o la realidad interna por una angustia de la realidad externa o la realidad, pues a fin de cuentas, de todos. Ajá, digamos, hay un problema también que tiene él cuando, digamos, ya aparece la conversión, ya va rumbo a Montserrat, con la Virgen de Montserrat, digamos, a iniciar su nueva vida, que él está, digamos, como culpándose de la vida pasada que tiene y también como lamentándose de que no dijo todos sus pecados al primer confesor, ¿no? O al primer padre, de que tiene todavía la necesidad de decir todavía más de lo que dijo, repetir otra vez los mismos pecados. Pero aquí vemos, digamos, todavía está atado al pasado y piensa, digámoslo así, de que el decirlo todo, que digamos, sí ayuda, pero no ha terminado, como de que culpable de lo que ya hizo, pues sí, ya lo hizo, y aunque no haya dicho todo, pero no se ha dado cuenta de que ese pasado ya se terminó. Pues al fin de cuentas, eso ya está superado, ya no importa si lo dijo todo completo, si no lo dijo, pero es una manera como de que seguir buscando ese castigo que necesita como para ya zafarse de todo eso malo que hizo, pues digamos, lo que haya hecho ya lo cumplió, como dice la ley, por decirlo así, de que ya luego ya hizo la penitencia y hasta ahí se acaba y ya no hay otra vez que rememorar otra vez todo y lo que lo hice y lo malo que fui y todo lo que ustedes quieran, sino que eso se tiene que acabar. Ese pasado ya se acabó y ahora tiene que pensar en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro y en lo que puede hacer y ya en terminando ese sufrimiento extra todavía del pasado. Si sufrió en el pasado, se tiene que terminar al fin de cuentas y pensar en otras cosas que, digamos, el miedo a enfrentarse al presente y a lo que viene al futuro se hace pues enfrentándose y buscando pensamientos reales y no otra vez rememorando otra vez lo ya conocido, que es una compulsión a la repetición de todos modos, pero que tiene que renunciar también a su pasado para que siga ahora sí trascendiendo ya en la realidad como tal. Uh-huh. Otro de los cambios que aparecen es cuando, por ejemplo, al principio buscaba gustarle a las mujeres, ajá, que era como tratar de conquistar a esa madre que había perdido y que después ve en la cuñada, y después empieza a querer gustarle como al padre, digamos, a Dios. Y ahí es donde cambia completamente, donde se cuidaba mucho el cabello, se cuidaba las uñas, comía muy bien, hacía ejercicio y cambia a lo contrario. Pero después se va a dar cuenta porque un padre lo absuelve, digamos, le dice, pues no es necesario que lleves esa vida, y vuelve a la normalidad, pero digamos ya de manera controlada. Y se parece, por ejemplo, cuando el niño aprende a controlar sus pulsiones. Al principio va a ser todo como muy voraz y poco a poco va a aprender que sí puede descargar, pero no de manera como absoluta. Va a ser mediado, va a tener que esperar un momento, va a tener que llegar la temporalidad, como ya habíamos dicho también. Uh-huh. También hay un cambio a nivel de las imágenes paternas, que digamos, esas imágenes esos padres reales que tuvo y que perdió, pues al fin de cuentas se quedó sin padres, lo va a compensar en el sentido de ver a Dios como padre, digamos, va a ser su nuevo padre bueno, porque digamos hay una reconstrucción otra vez de todo de toda su vida y su nuevo reinicio, su nuevo renacimiento a través de esta conversión que tiene. Digamos, también se asemeja en ese sentido de renunciar a los padres ideales, a los padres infantiles, y tener unos padres reales. Pero en ese cambio se necesita esas imágenes de buenos padres que los va a encontrar, digamos, en Dios como tal, como Padre bueno, y en la Virgen como la Madre buena y presente que todavía tiene, y que de ahí se va a agarrar para tener estos buenos padres presentes y que le pueden dar un buen ejemplo, a diferencia, digamos, de la madre que se muere y del padre que también se muere, y que su ejemplo acaba ahí y ya no hay como a quien más seguir.
en estas nuevas imágenes paternales que tiene, va también a cambiar su ideal de querer dominar al mundo a dominarse a sí mismo, ¿sí? Esa es la parte que también él ve, de que ese ideal cambia de querer dominar a los otros y de someter a los otros. Ahora va a ser someterse a él, lo diríamos ahorita, sus pulsiones y su propio destino, a fin de cuentas, y es como se va a cambiar ese ideal, y ese le va a ayudar para poder salir de esa vida vieja que tenía. Digamos, el ser dueño de su vida y, digamos, ser dueño de su muerte, en el sentido de que se puede alejar de ella y no provocarla, como lo hacía cuando tenía duelos o cuando se iba a la guerra y todo, pues es como una provocación a la muerte, ¿no? A fin de cuentas, de que yo te puedo ganar cuando no es cierto, como le pasó, al fin de cuentas fue herido, pero no se daba cuenta de que estaba, digamos, provocando la muerte, pero arriesgando su vida, al fin de cuentas. Entonces, ser dueño de la vida es, obvio, fomentar, cuidarla, y ser dueño de su muerte es en el sentido de evitarla. Entonces, y eso está claro. Es algo como lo que le pasa, digamos, a los adolescentes, en la cuestión de que entran en esta resignificación y reidentificación con esas propias imágenes parentales, y entonces poder encontrar como su propio camino y poderse hacer dueño de su propia identidad y de su propio yo, para entonces partir a esa propia vida adulta, en el cual todo el tiempo también el adolescente está en esta situación de retar a los demás en cuanto a la propia también situación de ver qué tanto puedo llegar a ser yo, y también está en esas situaciones riesgosas que constantemente se empiezan a imponer él mismo. Que incluso Ignacio Loyola no solamente tiene un cambio, digamos, a lo mejor para los que lo conocen someramente, como de es el malo y después se convierte en el bueno, ¿no? O es el rebelde y después se convierte en el hombre justo, o incluso quizás así como lo plantean también, un crecimiento, ¿no? Es el adolescente y se convierte en adulto, que también podría ser una analogía. No necesariamente lo hace de una manera, digamos, de un punto hacia otro, sino tiene varias veces en las que regresa, en las que, digamos, se nota esta misma obsesión o esta misma compulsión, ya no solo con una visión que quizás analicemos posteriormente, sino también con estos cambios donde, por empezar, está llevando tal tipo de alimentación sin carne y después regresa a la carne, después vuelve a hacer lo mismo, después pasa esto de, digamos, la vestimenta, se desalinea completamente, se deja crecer el cabello, las uñas, etcétera, después vuelve otra vez a ser el hombre recto, deja las vestimentas, digamos, lujosas, y después parece que está tentado nuevamente hacia la vestimenta, y en este caso él lo asocia precisamente, pues bajo su creencia, digamos, a las tentaciones que va a estar expreso el hombre desde la parte también, digamos, de la fe, ¿no? En este caso, que nuevamente se le plantee, digamos, su vida pasada, una vida que pareciera estaba directamente en el goce, y posteriormente tenga que vencerla. Es cierto, busca continuamente confesores, porque no solo va a ser uno, sino parece que es la necesidad, que quizás es muy detectable en nuestros tiempos también, digamos, aquel amigo, aquel compañero, aquella persona que conozcamos, que a fin de cuentas parece que pone como carta de presentación tanto sus cuestiones menos virtuosas, o tanto en este caso su pasado, digamos, rebelde, negativo, etcétera, donde, híjole, si yo te contara todo lo que hice, o híjole, yo fui de tal o cual manera, y que a fin de cuentas, ¿qué es lo que busca? Sí, expiar de alguna manera la culpa, quizás como lo está haciendo Ignacio Loyola, pero también adecuarse a ese mismo pasado, donde, como lo mencionaba también el doc, pues no acaba de soltarlo, sigue presente en ese mismo pasado, aún sea en el recuerdo. Entonces, Ignacio Loyola no tiene un vencimiento fácil, digamos, de esa etapa menos enfocada, sino que todo el tiempo está tratando de regresar, o con esa supuesta tentación, a lo que podría ser la vida llena de, pues, digamos, este goce mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ignacio Loyola dentro también de cada repetición, que lo hemos dicho también? ¿Para qué lo hace la misma psique? Pues parece, en esta misma compulsión se busca una respuesta. Sí se repite el mismo evento, se repite la misma vivencia, el mismo sentimiento incluso, pero en busca de que haya un resultado diferente. Habrá veces que funciona, quizás aquí con el caso de Ignacio Loyola, vemos que pues él mismo va a llegar a una respuesta pues un tanto pareciera encaminada por sí mismo. Incluso por ahí los autores nos dicen que dónde veríamos al analista de Ignacio Loyola, cuando directamente no hay alguien presente. Es cierto, hay varios confesores, pero parece que la vivencia misma es la que lo lleva a él a que su propio analista pues sea, digamos, la divinidad, o sea, la creencia. Bueno, en cierta parte. Decir, pero digamos, él mismo es su propio analista, pues en ese sentido, aunque pareciera que Dios como lo guía, pues como lo va poniendo,
Más sin embargo, él mismo se va dando cuenta de esos cambios y de eso, él sigue analizando, digamos, un autoanálisis, pongámosle así, que va descubriendo cosas y se va dando cuenta de cosas y va nombrando, digamos, cosas, porque en esa alucinación que tiene de que ve algo así como muy, muy maravilloso, muy glorioso, que al final resulta ser el diablo, ¿no? Pero no deja de ser, digamos, como ese goce de que lo apantalla, o ese brillo fálico que aparece ahí en la alucinación, que parece que, bueno, que la pantalla, pues, ¿cómo se dice? Lo fascina. Lo fascina, exactamente, pero no sabe qué hacer, ¿no? Hasta que al final aparece y lo ve bien, y ya aparece eso malo, bueno, eso malo de él, que le puede dar el nombre del demonio, que es el que se le aparece, pero que lo distrae de otras cosas, ¿no? Al fin de cuentas, esas visiones que uno pueda tener de cosas bellas o brillosas o que nos llaman mucho la atención, es lo que nos distrae de nuestro camino, o de conseguir las cosas que uno debe de conseguir, pues, ¿no? Y que podríamos ver también como una zona de confort, o el permanecer en el ideal de los padres. Narcisismo primario. En esta parte que se menciona, porque por ahí hay algunos artículos que están interesantes sobre esto, que Dios es el analista, obviamente no lo consideramos literal, sino lo consideramos en el sentido de que, digamos, ese ideal que tiene se cambia y hay una, digamos, confrontación entre su yo ideal y su ideal del yo. ¿Por qué? En este caso, Ignacio Loyola previo es Ignacio el guerrero, es Ignacio el conquistador, de alguna manera. Posteriormente, una vez que se encuentra, digamos, de mano de esta misma religión, de la lectura, de como tal la palabra de Dios, es cuando parece que en este caso es cuando toma a ese mismo ideal, que está dentro de sí, por supuesto, pero como su propio analista. En este caso, digamos, es la comparación y por un momento se vuelve incluso, digamos, como lo hemos dicho también antes, ese ideal del yo que va muy de la mano con el super yo, algo bastante rígido, que todo el tiempo está en esta misma persecución de tienes que ser de tal cual manera y que también incluso lo lleva a un sacrificio desmedido. En este caso veamos que no tiene como un equilibrio entre, bueno, voy a ir paulatinamente dejando tales cosas como el juego, como las mujeres, como, no sé, el ataque o la cuestión bélica, sino que parece que se va de un extremo al otro. Y en este caso parece que constantemente está esta lucha a nivel de si lo está haciendo correctamente, si lo está haciendo incorrectamente, y que incluso lo lleva pues a esta parte reflexiva o dubitativa, en donde, bueno, no literalmente Dios se convierte en su analista, pero en este caso su propio ideal nuevo, ahora cuando es ya no Ignacio de Loyola, sino el que se está convirtiendo en San Ignacio de Loyola, es cuando, digamos, lo que mencionaba quizás al principio del programa, se deja la parte de la persona por ahora la parte del personaje. Y la parte del personaje es lo que va a hacer que viva este sujeto, así como muchas veces lo vemos dentro del escritor, así como lo podemos ver dentro del actor, así como lo podemos ver incluso dentro de los líderes, ya sean políticos, religiosos, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Incluso viene el cambio de nombre, o viene un seudónimo, que parece un seudónimo necesario. ¿Y qué es esto? En este caso, la pérdida de la persona por la implantación del personaje, digamos la confrontación de su yo ideal por el ideal del yo. Hay digamos, como que también cambia de un gran otro, por decirlo así, el amor de la mujer al amor de Dios. Entonces, este gran cambio, digamos, va a ser el que lo va a transformar. Y otra exigencia. Totalmente. Y, digamos, unos mejores metas, por decirlo así, de que solamente conseguir a una mujer y ya. No, se acabó ahí su meta y ya no hay más, así como que, ¿y luego qué vas a hacer, no? Pero también en esta parte de un nuevo ser o de una nueva vida, es cierto que hay que estructurar otra vez, como dice aquí el padre Bernal, el estadio del espejo que aparece, pero digamos, este nuevo hijo o nuevo ser se va a dar, digamos, otra vez engendrándose de unos buenos padres. Digamos, los padres cambian en el sentido que lo pone de Dios y la Virgen María, pero cambian, digamos, a nivel así cotidiano y popular, digamos, lo bueno de los padres que tienen o que siguen teniendo, que no se ve o que no lo ve el hijo, es de donde van a ser otra vez el nuevo ser y la nueva persona. No es que tenga que cambiar realmente de padres como tal o ver otros, pero ver lo bueno que tienen los padres para que eso bueno aparezca también o sea reconocido en el hijo o en el paciente, en la persona, pues no hay ningún problema. En el que sea, pero porque buenos padres tienen buenos hijos y un buen ser, ¿no? Digamos, esta parte de malos padres porque se murieron van a dar a un mal hijo o una mala persona, ¿no? Entonces ahí es donde inicia otra vez la reconstrucción de la persona
por esos buenos padres que ahora ya tiene y se puede reconstruir ahora de manera diferente. Bueno, nos vamos a una pausa musical. Saludos a Guadalupe de Jalapa. Saludos. Y a Graciela también. Saludos, Graciela. Dice Estela Orozco, buenas noches, saludos a todos. Pues también, saludos Estela. Pues que sigan dejando sus comentarios. Por favor. Ya saben por ahí que estamos en todas las redes sociales. Por ahí pueden visitar Facebook también, Café Psicoanalítico Radio. Y pues bueno, la invitación a que dejen tantos saludos, comentarios o dudas aquí en el chat. Está bien. Nos vemos. Nos habíamos quedado un poco en cuanto al estadio del espejo. Hay otra cosa importante en este estadio, y es que precisamente se tiene que renunciar a la imagen anterior para reconocerse en ese espejo. ¿Y de dónde viene ese espejo? Pues viene de la cultura, viene de la mamá, viene de los demás. Y en ese momento es cuando Ignacio se da cuenta de que no le gusta el reflejo que veía ahí. Quizás ahí podemos explicar por qué viene este cambio, que también veríamos por ejemplo en los adolescentes, donde de repente van a cambiar su aspecto físico con la idea de que con eso van a cambiar también su mentalidad, y poco a poco se van a dar cuenta de que no necesitan cambiar físicamente para cambiar por dentro, porque lo importante sería cambiar esa imagen interior, digamos. Sí, correcto. Espera. Dice Roxy, buen programa, el café, saludos desde Jaral del Progreso, Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Muy bien. Les iba a decir algo, pero espérenme, dije ver dónde está. Ok. La parte también de esta conversión, digamos, la conversión no solamente, en San Ignacio ahí se ve, pero también, digamos, en cualquier otro paciente va a ser cuando se puede dar el cambio de el mundo o el ideal imaginario al ideal simbólico, ¿no? Digamos, esta parte, así más claramente, de que uno creerse las fantasías de uno que son posibles, esa es la parte que hay que cambiar, porque no todo lo que uno piensa se puede hacer, o no todo lo que uno quiere está bien planteado, está bien pensado. Pero ¿por qué razón? Porque solamente cumple a nivel del principio de placer de la persona, de que quiere ser rico, famoso, quiere estudiar aquí, va a tener este carro, y va a hacer mucho cuando tenga no sé qué, o estudie no sé qué tanta cosa. Pero siempre, digamos, a nivel de la fantasía o de esto imaginario que el paciente igual se imagina, de ahí viene la palabra, pero que no renuncia a ello, digamos, solamente planea, pero jamás hace nada. Entonces, este cambio, ahora sí, digamos, a lo simbólico, que sería adentro del mundo exterior, lo que se puede hacer, pero renunciando a esas grandezas de que se va a hacer famoso, rico, millonario y todo lo que ustedes quieran, sino alcanzar lo posible, lo real y lo que se pueda en su estado de ese momento. Pues si quiere estudiar, bueno, que se meta a estudiar y que se desvele y todo lo que ustedes quieran. Que si quiere el trabajo, bueno, que el trabajo lo adquiere, pero que vaya superándose, que vaya ahorrando dinero y todo, pues para conseguir lo que desea, pero desde esta parte, digamos, de la ley, en el sentido de que así funciona el mundo, entonces así va a funcionar también para ti, y si quieres algo que los demás tienen, pues tú también tienes que pagar ese precio para tenerlo, y no se le va a pedir ni más ni menos, sino el precio que es y punto, ¿no? Se acabó, pero ya está dentro del mundo exterior, ya está en este lado de lo simbólico y dentro de la ley, ¿sí? En esa parte de que lo imaginario ya no pesa, sino que pesa ya la realidad como tal. Incluso veríamos también ahí una diferencia en cómo cambian los ideales. Se va viendo, por ejemplo, que se quiere identificar con dos santos. Uno de ellos precisamente era como muy austero en todo lo que hacía, y cree que con el simple hecho de hacer eso ya también va a ser santo, pero se da cuenta de que no basta con eso, y al final incluso cambia y su congregación va a ser diferente, porque de hecho se basa más como en una vida humanista, se podría decir, no con tanto sacrificio, pero sí encaminado, digamos, es otro. Sí, digamos, es otra situación. Pero fíjate, esta austeridad que imita de San Francisco, digamos, lo que ¿por qué no le funciona? Pues porque está copiando algo, digamos. Está bien de que San Francisco le gustaba o sabía cómo hacerlo, pues,
Pero San Ignacio no, digamos, pues esto pues estará muy padre, pero pues nomás no me gusta, así como que dices, le dio hambre. No es lo mío, ¿no? Así como que pues, yo no soy de allá. Entonces, digamos, por esa razón, que renuncia a ese ideal que no es el suyo, sino que lo acopla a lo que él, a sus necesidades, a lo que él puede hacer y con lo que está a gusto él. Y ya es cuando hace el cambio, digamos, a la frase esta de que Dios está en todo y todo en Dios, incluyendo la ciencia, el conocimiento, la literatura y todo, y es cuando ya puede integrar ese nuevo ideal y esa nueva visión, digamos, que los jesuitas aportan tanto a la religión como al mundo como tal, ¿no? Entonces, viene esa parte, por esa conclusión que hace San Ignacio de que no es así todo austero, ni tampoco, bueno, que el otro ideal de Santo Domingo también no es así en esa austeridad, sino más a nivel del estudio, que agarra de los dos esas dos partes y crea, pues digamos, el ideal jesuita o los jesuitas, ¿no? Como tal. Incluso ahí en esa frase prácticos. de Dios está en todo, podríamos explicar, por ejemplo, nos hablaba en esta lectura de cómo el niño se va separando de la madre y la tiene que introyectar. Entonces también tiene que introyectar a Dios. No tendría que estar todo el tiempo, digamos, ahí en el vínculo, digamos, en la iglesia o en el templo, para poder seguir con Dios, porque en cualquier actividad que haga lo puede acompañar. Ajá, exactamente, sí. Y espérame, ahí ya se me perdió. Sigan platicando. Ay, di algo, Ale, por favor, mientras ya se me perdió acá algo que habla también acerca de esta integración, digamos, de ese propio estudio y de esa propia austeridad en esta relación como más humanista, como lo plantean, también es el abrirse al propio mundo exterior y poder comenzar a hacer relaciones nuevas que le van a brindar tanto a sí mismo como a los demás ese propio enriquecimiento al yo, y que de alguna manera él puede encontrar como esa misión que él tenía como de unión también en esa situación con ese mundo exterior, ¿sí? Entonces ese también es como otro renacimiento, algo que de alguna manera no podía hacer completamente en su vida anterior, y aprende a relacionarse como un adulto y ya no tanto como ese niño al cual todo el tiempo fantaseaba que solamente podría tener que tener a la madre y con la única que va a poder satisfacer sus necesidades. Totalmente cierto. Digamos, aquí hay otra cosa muy importante, de que su ideal de ser el caballero y el héroe de la guerra, que lo que quería y era como iba a ser admirado y amado, digamos, fracasa. Digamos, él fracasa en ese ideal, que no lo dice como tal, pues porque él se quiere recuperar y ya otra vez volver a la guerra, pero no puede porque la herida es demasiado grande. Es tanto interna como externa. Entonces hay un fracaso, hay una caída de ese querer ser, o de ese ideal, o de ese imaginario que tiene, y digamos, se tiene en esa depresión, que también es esta parte de perder todo lo conocido y de perder la vida ya que conoce, los ideales, todo sus padres como tal. El proceso que va de ahí y que se descuida, no deja de ser un gran duelo, a fin de cuentas. Pero esta parte, ay, se me perdió, acá está, de que tiene que acabar, en primer lugar, con el sufrimiento, que también es ese duelo, el del sufrir. No, le estaba hablando de otra cosa, se me fue. ¿De qué era? La depresión que tenía. No, y antes de la depresión, ¿qué estaba diciendo? La guerra, la que tenía que librar. El pero ideal fracasa de con que el fracaso, digamos, ¿cómo? Aquí se muestra algo de que también he dicho en clase, de que hay que sacar algo bueno de la tragedia, ¿no? Entonces, esta parte de que cómo encontrar lo bueno en esta tragedia que le acontece a San Ignacio, pues es eso, de que tiene un nuevo inicio y de que eso va a ser lo bueno que lo va a salvar, ¿no? El nuevo inicio de que todavía no sabe bien qué sea, pero puede reiniciar y alcanzar ahora sí sus objetivos a nivel de lo real, o de las cosas posibles y reales, y no ese ideal antiguo que simplemente nunca lo iba a alcanzar como él lo quería, ¿no? Entonces se pierde algo, se pierde ese imaginario, ese fantasma o esa fantasía, pero se adquiere, digamos, la realidad o el sentido de realidad, en el sentido de que ya puede soñar con cosas reales y posibles, ¿no? Entonces, eso sería lo bueno de esta tragedia, ¿no? A fin de Pero cuentas. también que le implica un esfuerzo, ¿no? Como exacto. en esta propia omnipotencia en la cual creía que durante la guerra
pues él era todopoderoso y podía al final pues ser reconocido a partir de no ser muerto por la propia vida, pues siempre estaba en esa connotación, pero al final llega ese esfuerzo y que le implica que él se tiene que sacrificar o tiene que hacer algo, pero no solamente para él, sino para todos los que están a su alrededor. En el sentido también ahí de que, digamos, no porque que quiera trascender o que ya esté del lado de Dios, quiere decir que va a venir Dios y le va a hacer todo, ¿no? Dije, yo ya creo, ya que venga Dios y lo haga, yo no me esfuerzo. Pero el detalle es eso, digamos, estar dentro de la ley, estar dentro del orden de Dios, es hacer lo que a uno le corresponde y hacerlo como debe de ser y bien hecho, ¿no? Digamos, para trascender hay que hacer las cosas bien, pero dentro de la ley, no fuera, porque al fin de cuentas afuera es, digamos, le quieren llamar pulsión de muerte, goce, todo lo que ustedes quieran, pero está fuera de la ley y por lo tanto no va a acontecer así, ¿sí? Hay otro hecho en la vida de San Ignacio cuando ya está saliendo de la vieja vida, que se le aparece el diablo y le asegura que hay una mejor vida de la que dejó y que para que separarlo pues de la vida de santo, pues la vida dentro de la iglesia. Y San Ignacio le dice de que pues le muestra un billete, digamos, una carta donde le afirme de que esta vida que el diablo le propone de tranquilidad y de que no va a sufrir, existe. Y es cuando, digamos, aparece el sentido de realidad, desmiente la fantasía y bueno, el diablo desaparece porque es el engaño ahí se ve mostrado, pues de que esa vida que él deseaba o que desea de una tranquilidad, de éxito, de fama y de fortuna simplemente no existe y tiene que irse del lado que ya conoció, que se lo piden, que es dentro del orden de hacer bien las cosas. También parece como el evento, digamos, que sí lo marca, que es precisamente el acercarse a la muerte, porque también con esto del billete o de la carta que, digamos, le quiere hacer firmar, va por su frase muy icónica que le dice, dime un billete que compre un día sin muerte, ¿no? Un día que me libre así como de la posibilidad de morir, a fin de cuentas, que en este caso es como ir contra esa tentación de que sí, puede regresar a la vida pasada, puede regresar a los mismos objetivos pasados o a esa exigencia también pasada de ser conquistador, ser el gran líder, etcétera, etcétera, pero que en cualquier momento podría morir. Y en este caso parece que nuevamente con ese problema que ahora se le plantea, digamos de un lado muy filosófico, a nivel de qué va a haber después de la muerte, si a fin de cuentas muero ya no trasciendo, porque en este caso voy a morir en ese combate, pero voy a ser quizás uno más dentro del montón. Y acá parece que siempre va con esta cuestión que también por ahí mencionaba al principio del programa, que es la competencia ya con santos que hubiesen trascendido, con figuras digamos dentro de este catolicismo o cristianismo que hubiesen hecho algo importante, que sí, primeramente lo trata de hacer del sacrificio, no le funciona, digamos, pues a fin de cuentas va en contra de lo que él mismo es o lo que sabe hacer, que ahí también vemos, digamos, esa actividad, alguna vez también lo podemos explicar así, digamos, de la división del psiquismo, en este caso por los mismos estadios también, que preconsciente, consciente, inconsciente, o estos mismos escalones, en donde el sujeto indudablemente de lo que esté haciendo acaba haciendo lo que sabe hacer. Y en este caso, digamos, acaba haciendo lo que sabe hacer a nivel de vida, que va muchas veces en contra de ese propio sacrificio. Posterior a esto, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, se dedica ya a una vida dentro de esa santidad, pero muy a su propia manera, ¿no? Con lo que ya sabe hacer, y en este caso siempre con esa, digamos, nueva experiencia que resignifica todo, que es, puedo morir en cualquier instante, mejor estar quizás como de ese lado en el que puedo trascender frente a tales eventos, y no del lado en el que quizás tengo una vida gloriosa, una vida cómoda, como esa zona de confort que también mencionaban, pero que no me va a llevar a ningún lado. Entonces sí, pues ahí vemos el sacrificio que al menos en su momento le funciona, y que pues bueno, incluso queda ya después de que es considerado un santo como ejemplo para muchos otros, ¿no? Incluso fundando pues digamos una escuela dentro también de ese propio cristianismo, ¿no? Que ya hay personas que lo siguen y que pues digamos hay algo muy peculiar en todos los santos o en todas estas figuras del cristianismo que normalmente van digamos acompañados de esa transformación, ¿no? No son digamos personas que nacen santas, sino la santidad es algo que se logra o algo que se alcanza, ¿no? Entonces la vida de San Ignacio de Loyola es una de ellas. Hay también un momento importante donde entra en crisis y incluso piensa en suicidarse. Pero ese paso, ese ir al vacío, era como un renacimiento en realidad. Y se da cuenta de que no necesita morir para trascender o para ser diferente. Más bien tenía que renunciar a esa vida y se pone a hablarle a Dios, le pide que le dé fuerza, digamos,
y entonces ahí se pone ante la ley. Incluso le exige, Ahí la ¿no? acepta. Por un momento. Y que vemos que también esto del suicidio, lo que pues muchas veces ya hace que no llegue a eso, es pues también el ver que no va a trascender así. Entonces viene una parte en la que sí, parece que llega la reflexión, pero parece que también ese mismo narcisismo nunca lo deja del todo. A fin de cuentas quiere superar a alguien, quiere ser mejor que cualquiera, ¿no? Quiere como tal trascender, ya sea en el rubro pasado, ya sea en este rubro, y en este caso incluso ve, pues el suicidio no me va a llegar a ningún lado, o sea, voy a acabar muriendo como cualquier otro. Digamos que el suicidio en esa parte de casi todos los intentos suicidas es el que quitarse el dolor, ¿no? O el sufrimiento, pero si ya, digamos, sí se quita, pero pues pero se muere ya. Ese no es el caso. No es tan ventajoso. Ahora, otra cosa, digamos, ¿cómo resuelve él el someterse a la ley que no le gustaba? Porque un sometimiento es, a fin de cuentas, el que estás subyugado, ¿no? ¿Cómo? Por debajo, digo. Por debajo de. Entonces, ¿cómo se va a meter al orden, digamos, o igual al orden de Dios? ¿Y cómo va a resolver este sometimiento a la ley, y a la ley de Dios, pues, y a la realidad, al fin de cuentas, haciendo un viraje muy simple? Simplemente la va a aceptar libremente. Ya no se va a someter, sino yo lo acepto porque quiero obedecer la ley, no porque me la impongan. Entonces, ese cambio es lo que le hace que pueda estar dentro del orden, así en general, pues, y dentro de la ley de Dios, si le quieren llamar, dentro de la realidad, pero aceptándola libremente. ¿Sí? ¿Ya? Pero al final eso retrae, digamos, ese nuevo ideal ante un significado también de cómo ser un buen padre. Al final esa propia ley la puede volver a transmitir a los demás, y eso también es un nuevo renacer para él, porque si antes se consideraba como un mal hijo, ahora ante tener un nuevo padre y una nueva madre, pues es ser un buen hijo, pero también yo también me puedo vivir como padre de una manera muy simbólica, aunque él no haya, digamos, tenido como esta parte de tener hijos, pero él hace esa función y se la puede transmitir, que es como también el objetivo de la propia ley, que se acepte y que también se pueda transmitir para que el otro también la actúe. Totalmente, digamos, como el padre Bernal no era kleiniano, entonces las posiciones de Klein, pues al fin de cuentas también aquí están presentes en ese nuevo posicionamiento ante la castración, pues ante la ley de aceptar y de renunciar a eso y ya poder elegir libremente lo que quiere hacer. Pero en primer lugar se elige la ley, o estar dentro de la ley, para que ya pueda dar o hacer todos esos cambios. Es un nuevo posicionamiento ante la vida, ante la ley, como ustedes le quieran llamar, de que ya no lo hago porque me lo dicen, sino porque yo lo quiero hacer. Me parece una coalición, ¿no? Cosa, ¿no? Una coalición y volverme el padre de mi enseñanza. Totalmente. Digamos, muy simbólico, pero funcional para él. Y si también, por ejemplo, en un adolescente, si le dicen lo que tiene que hacer, no lo va a querer hacer, va a hacer lo contrario. Pero yo lo hice porque quiero. Pero si lo sugieren o hacen que crea que él está eligiendo eso, sí lo va a hacer. Pues lo haces con más gusto y aparece, digamos, eso nuevo que es la creatividad dentro de la ley, o dentro de la aceptación de que ya lo creativo va a ser la nueva adquisición por aceptar esa ley de buen modo, de buen gusto, ¿no? ¿Ya, Eric, terminamos? Bueno, pues despídanse rápidamente. Los esperamos la próxima semana. Que tengan buena noche. Buenas noches, hasta la próxima. Espero les haya gustado la emisión. Nos vemos la próxima ocasión. Que tengan muy buena tarde y noche y semana. Y todo.